¿Qué sensaciones que os deja este empate? Bueno, pues hemos hecho un gran partido contra un gran rival como es el Chove. Al final, en la segunda parte, nos hemos encontrado con la situación de que hemos jugado con un jugador menos durante por lo menos 25 minutos y bueno, hemos aguantado, el empate es bueno y vamos a ir allí a San Vicente a por la victoria. ¿Cómo está afrontando la plantilla este histórico, que hay que decirlo así, es histórico, participación de Lupiel en un playoff de ascenso segunda federación? Bueno, pues ya lo ves, que la afición nos está apoyando mucho, la plantilla está muy ilusionada y con muchas ganas de hacer historia y de pasar la eliminatoria, que creemos que somos capaces de hacerlo. Las claves para pasar eliminatoria, supongo que lo que veo hoy no es muy intensos y muchísima concentración porque son detalles. Sí, al final estamos jugando un playoff, sabemos que son detalles cada partido, máxima concentración y las jugadas que tengamos pues materializarlas y pues estamos seguros de que allí en San Vicente se va a dar. ¿Lo individual que supone para ti este playoff, esta segunda federación? Bueno, pues es un momento muy ilusionante en mi etapa como futbolista. Estoy muy contento de haber llegado a este club, de haber llegado a esta gran plantilla, a esta gran familia y estoy muy ilusionado y con muchas ganas de conseguirlo. Y por último mensaje, estoy seguro que os acompañarán a San Vicente de Raspecho, un grupo de aficionados. ¿Qué le dices a ellos que han mostrado un momento espectacular? Bueno, pues que sigan así, con esa ilusión, que la plantilla lo necesita, los necesitamos cada minuto y los necesitamos a todos allí en San Vicente, que lo vamos a conseguir.